What tastes good Lo is not always sabroso good. no siempre es bueno, y And lo what is bueno good no siempre es is sabroso. not always Para tasty. eso tenemos la That's ciencia why de la we need the nutrición. science of nutrition. Si solo Because comiéramos las we cosas ate que nos based on gustan, how things taste no to us, duraríamos we wouldn't last mucho. very long. And Tenemos we're la genetically predisposición predisposed to genética a want querer sugar and azúcar fat y grasas because porque many hace generations ago muchas the generaciones probability of la starving to probabilidad death de was morir much de hambre higher era than the mucho más probability alta of que la heart disease. probabilidad de padecer But una now that enfermedad food is cardiovascular. plentiful, Pero ahora que continuing tenemos to más eat comida, according to continuar our comiendo genetic según inputs nuestra disposición is going to get us in genética nos trouble. perjudicará. In the same way in life, En la vida, many things that muchas feel cosas que good nos gustan are no not really son good buenas for para us. nosotros, y And en things that cambio lo are que es good bueno y and eficaz effective no nos don't gusta feel so tanto. good. One of the Una de las pathways that situaciones feels que nos hace really, really sentir muy good bien, pero nos but gets us perjudica, in trouble es decir que is estamos to a feel merced at the de mercy of circunstancias external externas. circumstances. Whenever something bad Cuando happens, pasa algo let's malo, say you're out having a por great ejemplo, te vas picnic de and picnic y rain empieza a llover, falls on you and sentís you get all frío y wet and now estás you're incómodo y cold and enfadado it's porque habían disgusting and planeado un you're gran día upset because y ahora it was vos y such a tus nice amigos day and you se had it all mojaron. planned and now you and your friends are all wet. In that moment, if En ese someone momento, asks you, si alguien te what went pregunta, wrong? ¿qué pasó? The typical answer, the La immediate respuesta answer, the inmediata answer que that vas a dar feels good es, is se it puso a rained. llover, It was the la rain. lluvia arruinó The nuestro rain picnic. ruined my picnic. No And nos that's damos such a cuenta de normal que way esta of forma speaking that we natural de don't hablar realize that cuenta is la only mitad de la half of historia. the story. Now, a typical example that you Un might ejemplo have que te experienced pudo at the haber office pasado en la is oficina. someone comes late to a meeting. Si You alguien ask llega them, why tarde are a una you late? reunión y le What is preguntas, the typical ¿por qué answer? llegas tarde? ¿Qué Well, responde? traffic. Había I mean, mucho tránsito. that's everywhere in El the world. tránsito Oh, estaba traffic was imposible. terrible. And the Y truth sí, is, había traffic was mucho terrible. tránsito, es verdad. So that's A not a veces lie. Sometimes mentimos, people lie, pero but no en let's este just say caso. they're not lying. But traffic Sin is embargo, not el all there tránsito is. no solo It's es el true, traffic tránsito. was terrible, Sí, but el the time of tránsito estaba arrival imposible, depends on the pero time of la hora de departure, llegada not just the depende de time. la hora de But salida, nobody no speaks solo about the del time of tránsito. departure. Y nadie Nobody habla de says, la I hora did de not salida. allow for traffic. Nadie dice, They calculé blame mal el traffic. tiempo. Or another Otra one. excusa. Oh, the other La otra meeting ran reunión over. se They alargó. feel like, oh, Me I agarraste was caught ocupado. in the other ¿No te meeting. Have you suena? heard that? Yeah, Estaba I en was medio de trapped. otra I got reunión. caught in another O meeting. I got caught in me a phone agarraste call. al The teléfono. phone call grabbed you. Claro, el And teléfono then te they agarraba grab por by el the neck. cuello. It's like, No te oh, puedes ir. you No can't podés leave. ir You a la can't otra leave to your reunión next porque te appointment estoy because I'm going to agarrando. hold you by the Eso neck. no es That's verdad. not true. You Vos chose to elegís stay in the quedarte other en la meeting. reunión. You Vos chose to elegís stay in seguir the phone hablando por call, but you teléfono. don't want to see that Pero no querés ver eso because porque that dejarías de will ser make you lose your inocente. innocence. Now we do this all the Hacemos time. esto And todo el if it tiempo. was only Y si that, se it was acabara only an aquí, excuse, si solo fuera it una would be excusa, fairly no innocuous. pasaría nada. But there's a problem. Pero hay un The problema. problem is that whenever you Cuando te claim you're declarás innocent, inocente, también te you estás have to declarando claim you're also incapaz. impotent. The price of El innocence precio de la is inocencia es la impotence. incapacidad. Why? ¿Por Because qué? innocence Porque la depends on inocencia the depende de que factor los that factores determines the externos problem estén fuera being de tu outside of your control. control. If you can control, then you're Si tenés el responsible. control, So you entonces have sos to choose responsable. to focus Si your elegís attention centrar tu on the atención things en that lo are que está out of fuera de your tu control control en in una the situation. situación, eso te da That gives you inocencia. innocence. But by Pero focusing on centrándote en things las out of cosas control like externas, traffic, como el you're also saying tránsito, there's nothing I también can estás do. You diciendo, can't do anything no puedo about hacer traffic. You nada. can't change traffic. No podés hacer That nada makes con el you tránsito. powerless. Eso te quita la You can't responsabilidad. change the No other podés meeting cambiar la unless otra you were reunión running a the menos other que vos la meeting. dirijas, Then pero you en would este not be caso a no good sería una excuse. buena The excusa. other meeting was La being otra run by reunión la someone else, dirigía and a this alguien person que se ran over. extendió. It's Es fácil easy to focus centrarse on en that eso y and say decir, they did it. fue él They are tiene to la blame. culpa, yo I'm soy innocent. inocente. The Esta attitude actitud de of centrarse en los focusing on factores external externos, factors, de poner la of atención en lo que turning está your fuera de attention tu to the things control that para are out of your justificar tu control to inocencia, es lo justify que your llamo innocence, is what I perspectiva call the victimista. perspective of the victim. Let me be Todos clear. somos víctimas We're de all sucesos que no victims podemos of things that we controlar. can't control. Hay Maybe lluvia, rain hay happens, tránsito, las reuniones se traffic alargan. happens, Estas cosas malas meetings run pueden over, ocurrir, all sorts of pero bad no me things just pasan a happen. mí ni a They don't vos. happen to me or to Pasan you, they just sin más. happen. After that La happens, pregunta the es, question is, ¿qué vas what a are you going hacer? to do about it? Y esta And es la that's the parte que part los the victim victimistas is ni like. siquiera ven. The victim just focuses Un on victimista what solo is se centra en happening lo que está outside of fuera de his su or her control control para for justificar her que to no se le puede justify echar la a culpa sense of y seguir blamelessness sintiéndose bien in order consigo to mismo. feel okay about him or herself.
El victimista piensa, ¿a quién le puedo echar la culpa? ¿Por qué me pasa esto a mí? No debería pasarme a mí. Y la postura de la víctima es de indignación. El victimista se tranquiliza reconfortándose. No es mi culpa. Y después se exalta. Esto no debería pasarme a mí. Fueron ellos. Ellos tienen la culpa. Y esto es una droga. Tanto te sube como te baja el ánimo. Te relaja y te da energía y cuando la probás, te quedás enganchado para toda la vida.
Los niños le dicen a sus padres: Mami, mami, se rompió el juguete. ¿Con qué cuidado usamos el lenguaje? ¿Alguna vez escuchaste a tu hijo decir: ¿rompí el juguete? No. Los chicos son victimistas naturales, como son comedores naturales de helado. No hace falta enseñar a tus hijos a comer helado. De hecho, tenés que pararlos. Con el victimismo es como si fuéramos comedores de helado, pero nadie nos detuviera y nos dijera: todo tiene su precio. Quizás tengas problemas de salud si comes chocolate todo el día. Nadie nos dice: vas a tener problemas de salud si te haces la víctima todo el día. Son formas naturales de hablar y pensar con las que crecemos. Cuando somos adultos, decimos: se ha retrasado el proyecto. Perdón, se perdió el archivo. Es por culpa de los de finanzas. No nos aprobaron el crédito. Los clientes no compran porque en producción hicieron un producto malo. Todos contamos estas historias. Nos echamos la culpa unos a otros. Y son verdad. No digo que no sean verdad. Pero si solo prestas atención a que sos inocente y a lo que te hicieron los demás, no vas a tener el poder de cambiar la situación. Vamos a ver el caso de John. El error de pensar que ser un jugador significa ganar es terrible, porque cuando la gente no gana, no quiere jugar. Ser jugador significa que en el momento en el que te das cuenta de que algo te hace mal, parás, respirás hondo y pensás: ¿cómo voy a responder a esto? La próxima vez que te sientas tentado a contar una historia de víctima porque algo sale mal, escuchala dentro de tu cabeza, en voz baja, parala. Es como hacer dieta. La próxima vez que te tientes de comer torta de chocolate, sentí la tentación, pero no la comas. Elegí otra cosa. En vez de la historia victimista, elegí la del jugador. Encontrar la forma de decir: me pregunto cómo responder en esta situación de forma que maximice las posibilidades
de conseguir lo que quiero, pero que también garantice que cuando mire hacia atrás, cuando me mire en el espejo, pueda enorgullecerme de cómo elegí portarme. Hacerse la víctima no es solo una actividad individual, puede ser social. De hecho, nada une más a la gente que quejarse acompañados. No es solo una adicción individual la de contar la historia como víctimas, sino una forma de codependencia. Ayudamos a los demás a ser víctimas, nos sentimos victimizados y nos ayudan a sentirnos así. Sienten compasión por nosotros y nosotros por ellos, y entonces pensamos que somos amigos. Voy a hacer algo peligroso. Voy a enseñarte las preguntas que desatan un relato victimista. Espero que una vez que las veas, no las vuelvas a preguntar. Las preguntas de la víctima, aunque sean sabrosas, llevan a la gente por el camino de la destrucción, porque ya no van a ser capaces de hacer nada más, y aún así van a creer que sos un buen amigo. Pero el que te vende drogas no es tu amigo, así que la persona que te hace esas preguntas tampoco es un amigo de verdad. ¿Cuáles son las preguntas que llevan a contar una historia de víctima? En el trabajo debes haber oído muchas. La primera es, ¿qué te pasó? Parece que te pasó algo a vos. Decime, ¿qué acontecimiento exterior te sucedió? La segunda es, ¿quién te decepcionó? ¿Quién hizo esto? Siempre hay alguien culpable, alguien que hizo algo mal y te creó ese problema. La tercera es, ¿qué debería haber hecho? Las víctimas viven en el mundo del debería. No debería haber hecho eso. ¿Qué debería haber hecho? Vas a ver que si haces esta pregunta, el victimista encuentra cientos de respuestas. Debería haber hecho esto y esto. Siempre es el otro el que debería cambiar para que el problema se termine. La siguiente es, ¿qué debería hacer ahora? Y viene una lluvia de respuestas, porque lo que hizo estaba mal y debería haber hecho algo totalmente distinto. Ahora tendrá que arreglarlo haciendo esto, esto y esto. Y la última sería, ¿qué tipo de castigo se merece? Ahora ves cómo se le asoman los colmillos. Ahora me toca vengarme. Lo mejor de ser una víctima es que te sentís justificado en tu maldad y deseo de venganza para con los que te causaron el problema. La venganza es dulce. Esta es una conversación divertida. Si hay dos personas viéndome ahora, las animo a hablar sobre cualquier problema preguntando, ¿quién se equivocó? ¿Qué debería haber hecho? La historia fluye fácilmente y todos sonreímos. Esto lo hago en mis seminarios y a la gente le encanta. Pero después, pará y date cuenta de que contando esa historia no vas a ningún lado. Es como una droga. Te hace sentir bien, pero te inhabilita. Es fácil ver la historia de las víctimas en situaciones drásticas, como la de John, o también en la de uno de mis héroes, Viktor Frankl, que fue deportado a Auschwitz. Escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido, sobre su descubrimiento de la capacidad de respuesta cuando se encontraba en las circunstancias más extremas y terribles. Eso llama la atención, pero no tiene que ser drástico. Puede ser tan simple como un colega que no responde al teléfono y que te hace sentir una víctima. ¿Cómo se le ocurre no responder? O que uno de tus hijos no hizo la tarea. Debería hacer la tarea. O tu pareja no hizo los quehaceres domésticos. Dijo que iba a lavar los platos y no lo hizo. Dijo que iba a sacar la basura y no lo hizo. Siempre llega tarde y no me llama antes. Hay muchas cosas en casa, en el trabajo y con amigos que nos molestan. Siempre que algo nos moleste, tenemos una ocasión en la que podemos elegir. ¿Optamos por la historia de la víctima, fuera de control y a merced de las circunstancias y de otras personas? ¿O vamos a ver eso como el mero contexto? Es así, como la fuerza de gravedad. ¿Por qué se caen las cosas? Por la gravedad, pero no solo por eso. Si le pregunto a mi hijo por qué se rompió el jarrón, dirá que se cayó debido a la gravedad. Pero no me está contando que antes de que actuara la gravedad, le dio con la pelota de fútbol. No se quiere centrar en esta parte de la historia. Es verdad que actúa la gravedad.
Es verdad, como dijo John, que hay gente malvada que hace maldades. También es verdad que la gente no responde los llamados o no quiere conectar con nosotros o hace cosas que nos duelen. Es la naturaleza de las cosas. No podemos controlar todo lo que nos ocurre en la vida. Pero en cada una de esas ocasiones, tenemos un momento donde podemos detenernos y ver solo la parte de la historia relativa a las circunstancias externas y que podemos añadir a la escena. No excluimos eso. Está ahí. Y es verdad, la gravedad existe, y llueve y hay tránsito, cosas como esas. Pero además, añadimos una parte de la historia que está bajo nuestro control. Yo empecé a decir, sí, la reunión se alargó y quise quedarme. Tuve miedo de levantarme y decir que me iba a otra reunión. No quise molestar al director. Pero el precio de no decir eso fue llegar tarde a otra reunión. ¿Es un precio que quiero pagar o no? No te estoy diciendo que siempre abandones las reuniones, sino que podés elegir. Si elegís quedarte, quédate. Y si elegís irte, levántate y andate. Pero visualizate al volante de la situación. Así se pasa de víctima a jugador. Y digo jugador porque participás en el juego. Como víctima ves el partido desde fuera. Cuando era chico en Argentina, iba a ver fútbol con mi padre. La gente se ponía eufórica y excitada. Ganamos, ganamos, gol. Todos nos abrazábamos en el estadio. Pero otros días perdían. No perdíamos nosotros, perdían ellos, los jugadores. Queríamos ser jugadores cuando las cosas salían bien, pero no queríamos ser jugadores cuando perdíamos. Perdían otros. Siempre veo ese patrón. Eso hay que cambiar. Se trata de lo contrario. Cuando ganás muy bien, celebralo. Pero perder es más importante. Hay que decir, ¿cómo participé en la derrota? ¿Qué hice mal para acabar perdiendo? ¿Cómo contribuí? Si me entiendo como parte del problema, puedo hacerme parte de la solución, dándome cuenta de que mi conducta influye en un resultado indeseable. Puedo decir, voy a cambiar mi conducta para crear un resultado distinto. Pero primero tengo que ver la conexión entre la conducta y el resultado. Si me olvido de esto y digo que no tengo nada que ver, no puedo hacer nada para cambiarlo. Por eso el jugador está en el juego, y eso fue lo que descubrió Viktor Frankl. Estaba en un campo de concentración y no podía salir. Pero se dio cuenta de que la libertad y la dignidad de un ser humano no dependen de dónde está, sino de dónde se coloca uno a sí mismo. Este compromiso espiritual de elegir mi respuesta a las dificultades es lo que crea orgullo y tranquilidad, pero no crea éxito necesariamente. Puede contribuir al éxito y en el caso de Viktor Frankl, él sobrevivió, pero solía decir, los mejores no volvieron. Muchos que actuaron con integridad y adoptaron la postura del jugador, también murieron. No hay una promesa de que el mundo va a funcionar y las cosas van a salir como querés. La promesa es que eligiendo estar en el juego, podés jugar de forma justa y sobresalir. Podés elegir una conducta orientada al éxito, pero también con una integridad incondicional. Ser fiel a tus valores a toda costa. Veamos cómo John y yo analizamos cómo cambiar la perspectiva de víctima a jugador. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo cerrarías este tema cuando decís, quiero resolver este problema y dejarlo zanjado? Hay tipos desubicados ahí afuera. No podemos prevenir eso. Y hay sistemas que no funcionan. Las injusticias son como los huracanes. Nos hacen daño, pero ocurren. Aspirar a que no existan es lícito, pero me gustaría negociar qué podemos hacer. Aunque me gustaría decir, vale la pena trabajar por un mundo sin injusticias, eso tardaría mucho. Necesitamos algo más inmediato. Lo hubiera sobrellevado mejor si hubiera contado con recursos y respuestas apropiados para estas situaciones.
Como empleado, tener a alguien a 2 o 3 niveles por encima actuando de esta forma te pone en una situación difícil de manejar. Me sacás las palabras de la boca. No sé si te puedo ayudar, porque ya lo estás diciendo vos. La mayoría de nosotros, en tu situación, tenemos la reacción natural de echarle la culpa al otro, porque se merece la acusación. Está siendo injusto e incorrecto. Lo que vos decís es completamente distinto. Pocas veces la gente empieza ya diciendo lo que vos. Me gustaría estar mejor equipado para responder. Eso no es natural. Se suponía que yo tenía que enseñarte eso. Me robaste la frase. Cuando sufrimos una injusticia, tendemos a sentirnos víctimas. Y lo somos, pero la perspectiva de la víctima, que echa la culpa a los demás, esconde el hecho de que podés prepararte para responder. Una persona con autoridad te atacó, apoyada por un sistema que no detuvo ese ataque. En esas condiciones sería justificable que cualquiera se sintiera una víctima. Pero vos decís, no puedo pararlo, puedo responder mejor a eso. Ese es el comienzo de la resolución. ¿Cómo prepararte para que algo así no afecte tu espíritu? Porque puede llegarte desde afuera. No hay una garantía de una resolución práctica. Hay muchas cosas que hacer, pero no conozco los detalles. Esto es algo más espiritual, la sensación de decir, respondo apropiadamente, estoy orgulloso de mí porque no me afecta. Eso nos lleva a por qué estoy aquí. Es que podría volver a pasar. ¿Y qué harías si pasara? ¿Vuelvo a escaparme? ¿Tengo que escaparme? No lo sé, pero podría volver a pasar. Eso es lo difícil, vivir sabiendo que puede volver a pasar. Otra idea. ¿Querés preocuparte por algo? Si todo va bien, muy, muy bien, vas a envejecer, enfermar y morir. Es un buen plan. Podría ser peor, pero ese plan es bueno. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mejor que podemos esperar es envejecer, enfermar y morir. Y lo peor es que podríamos ir a dormir y no despertarnos mañana. Exacto. Y seguimos sonriendo. ¿Cómo vivimos sabiendo eso y sin preocuparnos? Porque sabemos algo. Hay algo en nuestro espíritu que sabe que aunque pasen esas cosas, ahora pasa la vida y vivimos en el hoy y vivimos con orgullo y alegría, y es este momento. Ese es el único antídoto. No la fantasía infantil de no va a ocurrir, siempre va a salir todo bien. No, no va a salir todo bien. Pero por eso lo llamo ser un jugador. Estoy jugando. Estoy dando lo mejor de mí en todas las situaciones. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, pero confío en mi respuesta. La solución no es un mundo en el que no va a pasar nada. La solución es un mundo en el que te sientas preparado para manejarlo. Lo aguantaste muy bien, dadas las circunstancias. Aprendiste la lección. Tenés tu integridad y el aprendizaje. Te toca desprenderte del mal gusto. Olvídate. Estás acostumbrado a él y lo soportaste durante mucho tiempo, como un viejo amigo, pero pesa. Quizás es el momento de desprenderse. El victimista siempre se está justificando. Es cierto que siempre pueden ocurrir fatalidades. Le pasan a cada persona, a los equipos, a las familias y a las comunidades. Y cuando pasa algo malo, la primera reacción es ver a quién o qué culpar y pensar que no es nuestra culpa. El precio de esto es que no registramos la posibilidad de responder a esa situación. No vemos que participamos en la creación de la situación, en el problema. Pero si no nos vemos como parte del problema, no podemos vernos como parte de la solución.
Yo no lo rompí, así que no tengo que arreglarlo. No podés pensar así. Aunque no lo hayas roto, sufrís por ello. Cualquier cosa que te cause sufrimiento es tu problema. Tenés que aceptar tu responsabilidad y hacer algo con eso. Los victimistas evitan la responsabilidad. Pero lo que un victimista no ve es que está evitando su capacidad de respuesta. Renuncia a su capacidad de responder a la situación. No se trata de echarles la culpa. No sos responsable de lo que te pasa. A veces puede que lo seas, pero la mayoría de las veces no. Sin embargo, sí que podés responder a lo que te pasa. Así ya no podés ser la víctima. Mira a tu alrededor. Escucha, vas a ver cuánta gente se hace la víctima. Si tenés presente esta distinción, cuando vayas a la próxima reunión, si algo sale mal, escuchá cómo se explican las cosas. Poné el noticiero y escuchá cómo se explican las malas noticias. Lee el diario, escuchá a los políticos, mira la tele, escuchá a los miembros de tu familia. En cuanto empieces, te vas a volver loco. Hay tantos victimistas como peces en el agua. No nos damos cuenta de que vivimos en un océano de victimismo. Contamos historias desde este punto de vista y no nos damos cuenta porque todos lo hacemos. Pero ahora tenés que parar. Empezá a fijarte. Y cuando lo veas desde afuera, te vas a asustar. Relájate. Llevamos miles de años haciéndolo y hemos sobrevivido como humanidad, aunque de forma miserable. Podemos mejorar si olvidamos esa historia y contamos una distinta. Pero antes de cambiar, tenemos que ser conscientes de cómo son las cosas. Tómate tu tiempo. Escuchá la historia del victimista. ¿Cuáles son las preguntas que desencadenan una historia de jugador? La primera pregunta es, ¿a qué desafío te enfrentás? Si sos el jefe y le preguntás a tus empleados cómo manejan una situación con la pregunta ¿qué te está pasando?, la respuesta será muy distinta a si les preguntás ¿a qué desafío te enfrentás? Uno de mis ídolos literarios es Carlos Castañeda, un antropólogo que trabajó con un chamán de México llamado Don Juan. Una de las citas de Don Juan dice, la diferencia entre un hombre común y un guerrero es que para el guerrero todo es un desafío y para el hombre común todo es una bendición o una maldición. Para un guerrero las cosas no son buenas o malas. Todo es un desafío y eso es lo que te invito a entender. Cuando te pase algo, pregúntate, asesorate o pregúntale a tus hijos, tu pareja, tus amigos, ¿a qué desafíos se enfrentan? Mostrarles interés, sabiendo que es difícil. Como en el caso de John, se enfrentaba a algo que le dolía, pero mostrarle compasión no significa crear codependencia. Podemos sentir compasión y ser sensibles y aún así aceptar que el problema es algo a lo que hay que responder. La pregunta es, ¿a qué desafío te enfrentas? La segunda es, ¿contribuiste de alguna forma a originar la situación? ¿Podrías haber hecho algo para evitar la situación o estar mejor preparado? Es una pregunta difícil. Lo último que queremos escuchar en este momento es, vos tuviste que ver. Imagínate que John dice, me acosaron, no tuve nada que ver con esto. Y es verdad. La conducta que describe de su jefe no dependía de él, pero la forma en la que su conducta le afectó, ese efecto, sí estaba bajo su control. Hagamos algo raro. Vamos a representar una situación. Imagínate que vas vestido exactamente como estás vestido ahora. Y no tenés sombrero. Pero yo hago un comentario sobre tu sombrero. No pretendo que lo tengas. No lo tenés. Imagínate que vengo y te digo, John, ese sombrero verde que tenés puesto es espantoso. Solo una persona con mal gusto podría ponerse ese sombrero tan horrible. ¿De dónde sacaste la idea de ponértelo? Te veo sonriendo y estoy intentando ofenderte. ¿Por qué sonreís? Porque no tengo sombrero.
Exacto. No puedo ofenderte. ¿Te ofendo si hablo sobre tu sombrero verde? Si digo, sos un pobre extranjero, y lo digo como insulto, ¿te ofendo? Pues no, Claro. porque soy extranjero, pero no un pobre extranjero. Es despectivo, pero es como el sombrero verde. Ese es el veneno, lo que percibo sobre el veneno. Lo que te impide responder es que esta persona tiene autoridad, y como no estabas preparado, es como un vampiro. Te muerde y deja la marca de que algo tuyo no está bien. Y aunque racionalmente no sea verdad, hay algo ahí. Pero si lo pensás ahora, no tiene pies ni cabeza. Es como un perro que ladra y un loco hablando sobre tu sombrero verde, aunque no tengas ninguno. Solo es eso, saber que hay gente repugnante o que están ciegos. Hay racistas, xenófobos, misóginos, todo tipo de personas. Y la única protección que tenemos es nuestra fuerza interior. No podemos lograr que dejen de ser como son, y a veces tienen cargos de autoridad. Da miedo, pero también da miedo tener huracanes, inundaciones o perros salvajes, pero existen. Existen, sí. Ahora tenemos que decir, ¿qué hago? Y la primera defensa es decir, este tipo está loco, está bien loco. Habla de algo que no existe. No pasa nada por ser extranjero, judío o negro. Por eso armé este jueguito del sombrero. La situación es descabellada y me doy cuenta de que se puede ser muy ofensivo con él y aún así no ofenderlo, porque no tiene sentido. En su mente no tiene sentido. Por el contrario, creer que había algo en él que estaba mal y que justificaba un acoso tenía más sentido, y este sentido creaba el gancho en el que podía engancharse el insulto. Cuando se dio cuenta de eso, se convirtió en jugador. Pensó, puedo desengancharlo. Y si lo desengancho, no hay nada que agarrar, y se suelta. ¿Contribuiste a causar esta situación haciendo o dejando de hacer algo? Muchas veces decimos, no hice nada. Exactamente. ¿Cómo va a contribuir a la situación no hacer nada? Eso también cuenta. ¿Contribuiste de alguna forma a originar la situación? La tercera pregunta es, ¿podrías haber hecho algo de otra forma? ¿Podrías haber respondido de forma distinta? Y la mayoría dirá, sí, podría haber hecho esto o aquello, en el momento no lo pensé. Es una pregunta creativa, no se trata de culpar. A veces me dicen, debería haber hecho esto, y los paro. No te pregunto qué deberías haber hecho. Debería es una palabra de víctima. Podría es la palabra del jugador. Los jugadores se preguntan, ¿qué puedo hacer? Debería se asocia con la culpa. No es una conducta de jugador. ¿Podrías haber hecho algo mejor? A la mayoría se le ocurren varias ideas. Y la pregunta más importante, ¿ahora podés hacer algo? Aunque hayan pasado 20 años, ¿hay algo que John puede hacer ahora? Una de las mejores historias de mi trayectoria es de una de las primeras veces que enseñé esto, en noviembre, en un curso de varias partes. Había un tipo muy grande. Era en Texas. El tipo estaba sentado al fondo con cara de perro. Literalmente. Parecía que odiaba estar ahí. Estaba amargado. No quería estar ahí. El típico jefe al que le obligan a ir a un curso si no quiere represalias. Tenía la actitud de víctima. Mi jefe me mandó venir. Estoy aquí porque me mandaron. En enero fue el siguiente encuentro. Vino a verme antes de la sesión y me dijo, ¿viste todo eso de la víctima y el jugador? Funciona. Me alegré, porque pensaba que me iba a decir algo horrible. Le dije, contame. Cené con mi padre para Navidad. ¿Y? Ya está, era eso. ¿Y por qué es importante? Hacía 20 años que no hablaba con él.
Pasé 20 años pensando que él tenía que llamarme. Hice ese ejercicio estúpido que nos diste la última vez y pensé en practicarlo con él. Mi pareja me preguntó qué pensaba hacer y le respondí que podía llamarlo. Era una idea ridícula. Pero después de pensarlo, lo llamé y acabamos arreglando cenar juntos en Navidad y hablar. Malgasté 20 años echándole la culpa y esperando a que llamara, porque tenía que llamarme él. Esta historia aún me pone los pelos de punta. Con un ejercicio sencillo como este, esta persona cambió de parecer y dejó de culpar a su padre. Ya no sabía ni por qué, solo recordaba que era su culpa. Pensó, no importa de quién sea la culpa, voy a llamar, quiero verlo. Esa es la historia del jugador. Quizás el padre hizo algo horrible, pero no importa. Lo único que importa es qué querés hacer ahora. ¿Podés hacer algo? La última pregunta es, ¿qué lección podés aprender de esto? Las cosas malas pasan, y quizás tomaste una mala decisión, pero pagaste un precio muy caro por ello. No lo vuelvas a pagar. Aprendé la lección, porque si no la aprendes, vas a tener que volver a pagar el precio. Cuanto más cara sea la lección y más sufrimiento haya, más importante será retroceder y decir, ¿qué puedo aprender de esto para no volverlo a hacer? Aunque no puedas resolver lo que pasó, el precio de la admisión vale la pena. Transformar la tristeza en aprendizaje para filtrar el dolor de la situación original y conseguir algo precioso que te da una idea de cómo proceder, un sentido de dirección que te evite este dolor en el futuro. Tener la actitud del jugador no quiere decir que te vaya a ir bien. Aunque hagas todo lo que puedas y te preguntes qué podés hacer, no todos los problemas tienen solución. Lo de que al final todo sale bien no es verdad. Algunas cosas no. Algunas cosas terminan mal. Pero podés seguir siendo un jugador. Hay una forma que podés elegir para responder cuando las cosas salen mal, que mantienen bien tu ánimo. Puede que no consigas el resultado que querías, pero siempre te va a permitir expresar tus valores. Los seres humanos somos seres morales. Nos preocupamos por nuestra integridad, quizás más de lo que nos preocupamos por el éxito. En el fondo queremos sentirnos orgullosos de nosotros, y eso es lo más importante. Es la máxima directiva. Si te dan a elegir entre tener éxito de forma inmoral o no tener éxito de forma que te sientas orgulloso de vos mismo, ¿qué elegirías? Esa es la pregunta del héroe y es la redención de cualquier experiencia, porque cuando pensás en expresar tus valores, las peores circunstancias pueden acabar siendo las mejores. No es una cita de Poliana, sino de la filosofía. Imagínate que querés demostrar que no solo sos buen marinero cuando hace buen tiempo. ¿Qué necesitarías? Una buena tormenta, porque a no ser que tengas mal tiempo, siempre vas a navegar en buenas condiciones y no podés saber qué harías con tormenta. La única forma de perder el miedo a las tormentas es estar en una. Y tenés que estar preparado. No vas a hacerlo por fanfarronear, pero sin la tormenta no podés demostrar tus aptitudes. Otra forma de verlo es como cuando decimos que es en los malos momentos cuando se ve quiénes son tus amigos. En los buenos, todos son tus amigos. Pero, ¿quién está con vos en los malos? Esa es la verdadera prueba. La vida nos pone a prueba. Nos trae situaciones duras, deprimentes y difíciles. Y cuando nuestra mente piense, esto es terrible, ¿qué voy a hacer? El alma dice, esta es mi oportunidad. Esta es la oportunidad de demostrar algo en lo que creo. Es una oportunidad de mostrar de qué estoy hecho y los valores que quiero expresar en las peores circunstancias. Mencioné a Viktor Frankl y cómo encontró su verdad, su espíritu y su alma en las peores circunstancias, en un campo de concentración.
En el caso de John, vio que era capaz de superar un dolor tremendo en una situación donde estaba a merced de personas con autoridad y un sistema que tenía autoridad más allá de su control. Y aún así, encontró su libertad, pasó de largo y fue fiel a su verdad. Lo único que le faltaba era darse cuenta. En la vida, podés elegir las peores situaciones que te pasan, las que tienen pocas probabilidades de éxito, y preguntarte, ¿cómo quiero presentarme? ¿Qué valores quiero expresar? Y esta es la última pregunta. La pregunta que te hace pasar de jugador a héroe. Intuyo que quedó algo de veneno debajo de la cicatriz, y por eso se quedó ahí. Aunque pasó hace muchos años, y tus palabras son muy sabias, sigue habiendo algo ahí, una lección que aún no aprendiste del todo. Tu alma te está pidiendo que la aprendas para zanjarlo todo, pero ¿qué es lo que es? claro, eso es lo que pasa. La lección principal, que creo que ya aprendiste, es que no es lo que te hacen, sino cómo respondés vos a eso. Esa es una gran lección, y creo que ya la aprendiste. Que la organización PATCO no haya actuado, arreglándolo. Cuando eres joven y en ese momento de tu trayectoria, ese John no debió... Ese John hizo todo lo que pudo. Creo que es parte de la lección, la compasión. Aquel John sobrevivió para convertirse en este John. Podrías haberte derrumbado y no lo hiciste. Eso es bueno. Creo que estás siendo muy duro con vos mismo. Pudo haber sido un momento devastador y no lo fue. Te dolió, pero lo superaste y te convertiste en el que sos hoy. Eso vale la pena. Te juzgás. Ese John no debió, pero pasaste una situación muy desagradable siendo joven. La organización no respondió, pero te fuiste. Ese es un acto de poder. Aunque vos cuentes la historia como si fuera un acto de derrota, siempre le digo a la gente, tu mejor carta está acá. Siempre podés irte, y vos te fuiste. Irse no es rendirse, es hacerte responsable de tu vida, pero contás la historia como si fuera una derrota. Para mí es lo contrario, es un acto desafiante. Me voy, no me quedo en un lugar donde no me reconocen. Podrías haberlos demandado, quizás, pero el acto de irse no es una retirada. Es un gesto de resistencia. Elegiste cómo vivir tu vida y ser quien sos. Ese tipo de orgullo falta en tu historia. No lo percibo. Escucho la historia y pienso que yo estaría orgulloso. Veo a un hombre responsable que dice, hice lo correcto, me fui y acá estoy. Gracias. Es extraño. Tú ves eso con claridad y creo que me has abierto los ojos. Gracias. Un héroe no es una persona que consigue logros físicos increíbles. Puede que los admiremos porque siguen una disciplina para hacerlo, pero es la disciplina lo admirable, no es el logro físico. Es la fuerza moral la que les permite llegar a donde tengan que llegar independientemente de lo que les haya pasado antes. No hace falta ser un atleta de primera categoría para ser un héroe. De hecho, los actos más increíbles de heroísmo los llevan a cabo las personas comunes como vos y yo. Te voy a contar una historia que me marcó cuando la leí. Es la segunda parte de un experimento. Quizás conozcas la primera. Paul Milgrom, un investigador famoso de Stanford, hizo un experimento con personas comunes del área de Palo Alto. Quería ver cómo respondían a la autoridad.
Hizo este experimento con un cómplice. El cómplice estaba dentro del equipo y los demás participantes no lo sabían. Digamos que había 10 personas y entre ellos un cómplice, un actor. De entre esas personas, eligieron aleatoriamente, en teoría, al actor y lo llamaron el aprendiz. Mandaron sentarse al actor en el laboratorio y lo conectaron a unos cables. El experimento era para los que estaban afuera. Cuando el aprendiz cometiera un error, tenían que darle una descarga eléctrica. Había un botón que iba de 0 a 400 voltios. A los 200 voltios avisaba peligro, junto a una calavera con huesos. A los 400, una señal horrible que advertía. El responsable del experimento tenía un guardapolvo blanco, y lo único que repetía era: continúe con el experimento. No les gritaba, no castigaba ni amenazaba. Solo decía: continúe con el experimento. La primera persona iba y los demás observaban. El del laboratorio decía: si comete un error, déle una descarga y vaya aumentando la cantidad cada vez. Los participantes empezaron a sentirse incómodos. No sabían que esa iba a ser su tarea, y sin embargo aceptaron hacerlo. Después de 100 voltios, las descargas eran dolorosas y el actor gritaba. En realidad no había electricidad, pero el tipo gritaba. Los demás no lo sabían. Todo consistía en ver cuán lejos llegaba la gente. Después de 300 voltios, el aprendiz se quedaría inconsciente. En la población hay un 3% de psicópatas, así que pensaron que 1 de 10, o quizás un 3 o 5% de los participantes, llegaría a un nivel peligroso. Resultó que 2/3 de las personas llegaron a la descarga mortal. Es estremecedor. No se creían cuán lejos puede llegar alguien para obedecer a la autoridad y hacer cosas horribles sin ninguna moral que lo obligue a detenerse y decir: no lo voy a hacer. Esa es la parte mala del experimento. Pero lo repitieron con un cambio. Tenían 2 compinches. Uno era el actor y el otro era otro actor que fue elegido para hacer del primero. El primer actor, delante de todo el mundo, se rebeló. Cuando el experimentador dijo: continúe con el experimento, gritó: no, me voy. Se levantó y se fue. Después de eso, el 90% de la gente se fue. Solo se quedó una persona. Eso es heroísmo. Los héroes dicen: peleo por la verdad, por lo correcto, me voy. Y ese ejemplo puede cambiar el mundo. No hace falta que sea algo grande como ir a conquistar Asia o ser Alejandro Magno para ser héroe. No. Para ser un héroe, tenés que hacer lo correcto. Elegir expresar tus valores en circunstancias difíciles. Das el ejemplo a los demás de ese estilo de vida. La primera tentación es ser una víctima. Te hace sentir bien. Es tan fácil caer que la mayoría de la gente vive así. Espero que ahora sepas que es peligroso y tengas la disciplina necesaria para no caer en esa tentación. Pero la segunda tentación, que es quizás peor que la primera, es aconsejar a los demás que no se hagan las víctimas. Te quiero prevenir de eso, porque es fácil decir: aprendí esto, ahora voy a decirle a los demás que no se hagan las víctimas. Y vas señalando: sos una víctima, ese es un victimista, y eso es perjudicial. No lo hagas. Pocas veces doy recomendaciones, pero voy a darte una: no lo hagas. Es insultante, no va a ayudar a nadie y te vas a quedar sin amigos. No es divertido. Pensás: ahora que lo entiendo, quiero iluminar a los demás, pero no funciona así. En vez de la tentación de juzgar a la gente y decir: sos una víctima, y decirlo con crueldad, quiero que lo uses con compasión. Hay una persona dolida. Cuando alguien cuenta una historia victimista, está sufriendo. Le pasó algo malo. Antes de decir nada, tenés que escuchar. Escuchá empáticamente. Tenés que entender qué le pasó y que está sufriendo.
La pregunta clave es cómo hacerlo sin crear la codependencia, sin conspirar con la persona y darle la droga que espera. No te conviertas en su proveedor para decirle, voy a calmarte sentándome a tu lado y culpando a lo externo, porque eso es lo que quiere que hagas. Dice, ¿no es terrible esta persona? Mira lo que me hizo. Y sentís el deseo de apoyarlo. Pero el verdadero apoyo no es caer en la tentación de ser víctima con él. No es decir, estás actuando como víctima. Deja de victimizarte, acepta tu responsabilidad, vos contribuiste a crearlo. Eso es cruel. Le va a molestar y no querrá escucharte más. La última cosa que me gustaría recomendarte es que lo introduzcas en una conversación que vaya de la víctima al jugador y de ser un jugador a añadir la dimensión de heroísmo de la que hablamos. ¿Cómo se hace esto? Tenés que distinguir dos elementos: la verdad de la situación externa y la verdad del dolor interior de la mentira de que eso lo explica todo. Eso no es verdad. Es verdad que hay tránsito, es verdad que estoy nervioso porque llego tarde, pero no es verdad que no pueda hacer nada. No podés hacer nada con el tránsito o con tu ansiedad en ese momento, pero podés llamar por teléfono y decir, voy a llegar tarde. ¿Qué hacemos? Siempre podés hacer algo. ¿Cómo tratás esto con otra persona que cuenta una historia victimista? Escuchala y preguntale cómo se siente. Te va a decir que se siente mal por esto. Expresá tu empatía, tu pena. Si te importa la persona y está sufriendo, está bien que también te sientas así. Pero después de eso, hacele una simple pregunta. Es una pregunta pivote. ¿Te gustaría hacer algo al respecto? Probablemente se sorprenda un poco. ¿Qué querés decir? Me contaste lo que te pasaba y sé que es doloroso, pero ¿hay algo que puedas hacer para sentirte mejor? Y la mayoría responderá que sí. Nunca uso los conceptos de víctima y jugador, excepto para enseñar este material. Es un lenguaje útil para presentar la distinción, pero nunca le digo a la gente que esa es la historia de la víctima o del jugador. Simplemente pregunto si querrían hacer algo al respecto. Y la mayoría dice, no sé qué hacer. No, no te pregunto si sabes qué hacer. Solo pregunto si te gustaría hacer algo. Y todos a los que les pregunto responden que sí. Si estás sufriendo, te gustaría hacer algo. Y después la pregunta es, pensemos, ¿cómo podrías hacer algo? ¿Qué está en tus manos para responder a esta situación? Y cambiando a un enfoque futuro, en vez de mirar al pasado y lo que pasó, pensar qué podrías hacer para mejorar en el futuro, inicia una nueva conversación. Y después pregunta, ¿qué tendrías que hacer para sentirte orgulloso de vos mismo? Aunque no puedas conseguir lo que necesitas o querés, ¿es posible que te sientas fuerte y orgulloso por haber hecho lo correcto? Todos dicen que sí. La víctima, el jugador, el héroe. Vos y yo podemos usar esos términos. Podemos hablar sobre cómo aprendimos esto, pero no lo transmitamos como una forma de mortificar a alguien. No es un arma para hacer sentir mal o castigar a alguien. Esta es una distinción para abrir nuevas posibilidades, y la posibilidad requiere empatía, entender el dolor y después cambiar de la mirada hacia el pasado a una mirada al futuro y crear una sensación de poder en la persona. Cuando puedas hacer esto, puede que no tengas tantos amigos como si distribuyeras la droga de la víctima, pero los que tengas siempre te van a estar agradecidos. Me siento aliviado. Estaba analizando todo demasiado. Creo que es la primera ocasión en la que me senté a hablar con alguien sobre esto. Recibir una opinión honesta de alguien que no tiene nada que ver con mi experiencia y mi vida y que estudiara el asunto me fue muy útil. El acto de irte no es una retirada, es un gesto de resistencia.
Yo no cerraba el tema porque estaba buscando afuera alguna otra solución, supongo. Te dolió, pero lo superaste y te convertiste en quien sos hoy. La conversación también me ayudó a resaltar el hecho de que lo manejé bien. Es un gran logro y no un fracaso. Al verlo como logro, puedo usarlo como herramienta en mi organización actual para ayudar a los demás. Lo he afrontado. Es el momento de olvidarse. Es un gran paso. Vivir conscientemente es una elección que podemos hacer dentro de la comunidad. No vivimos aislados, y estar solo en tu intento de ser un jugador va a ser más difícil de lo que debería. Me gustaría acabar invitándote a conectarte a varios recursos disponibles para todos los que se decantan por este modo de vida. El primero son los artículos que publico desde hace varios años en mi página de influencer en LinkedIn. Son varios artículos sobre cómo vivir conscientemente, ser un jugador, ser un héroe. Encontrarás fuentes de referencia. Todos están disponibles en LinkedIn. Y podés seguirme como escritor y estar informado de lo que sigo escribiendo. Hay un grupo llamado Conscious Business Friends. Ahora mismo somos 2.000 personas que compartimos información y que nos ayudamos a mantener esta postura heroica. Uno de los recursos que me cambió la vida es el libro que mencioné, El hombre en busca de sentido, las vivencias de Viktor Frankl en Auschwitz. Por último, vos sos tu mejor recurso. Te animo a que vivas tu vida como una experiencia de aprendizaje. Podés obtener ayuda del exterior, pero el verdadero aprendizaje siempre llega del interior. Solo tenés que prestar atención. Espero que el material que comparto con vos sea un mapa de ruta para encontrar la verdad dentro de vos.